Buenos días, hermanos. Estamos aquí en este domingo de resurrección y vamos a empezar con esta reunión y esta celebración. Hoy celebramos y recordamos que Jesucristo no solamente vino a la tierra y murió en esa cruz pagando por nuestros pecados, sino que Él también resucitó. Y esto es muy importante en esta época precisamente porque atravesando esta pandemia a nivel mundial, vemos que por todos lados hay mucho temor, hay mucho miedo y en el fondo y el mayor temor del ser humano es el temor a la muerte. Y escuchamos de muchas personas que están muriendo y personas infectadas y es natural tener cierto temor y es importante ser prudente y tomar las medidas adecuadas. Pero hoy recordamos que no hace falta tener miedo, que Jesús derrotó a nuestro mayor enemigo. Él en esa cruz estaba perdonando los pecados de los creyentes, pero Él también lidió con las consecuencias y derrotó a la muerte. Él volvió con un cuerpo resucitado y esa es la gran promesa que tenemos en Él, que un día nosotros también en Él podemos resucitar. Esa es la gracia de Dios, es el gran regalo que Dios hace en Cristo. Y me gustaría recordar estas palabras del Señor Jesús, como leemos en Juan capítulo 11, versículo 25. Él dijo así de sí mismo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran amor por nosotros. Muchísimas gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús y Él en esa cruz, Él dio su vida pagando por nuestro pecado y Él resucitó también. Eso lo recordamos hoy, lo celebramos y te damos muchas gracias porque por medio de la fe en Jesús tú nos has recibido como hijos tuyos y tú nos has hecho el regalo de la vida eterna. Es algo que tú nos has dado por amor en Cristo. Y te damos muchas gracias en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas esta reunión, que tú bendigas a cada persona que está conectada y cada persona que va a estar adorándote y escuchando tu palabra también. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos bendigas a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. Quería compartir una cosa con vosotros. Vamos a ver, mira, resulta que yo muchas veces me he puesto a pensar por qué he pasado tantas cosas en la vida, por qué Dios ha permitido tantas cosas en nuestra vida, tanto en mi marido como en la mía. Y entonces, desde el momento en que nosotros le dijimos que sí al Señor, que entrase en nuestra vida y que nos llenase de Él, que queríamos que nuestra vida la dirigiera Él, pues el Señor empezó ahí a mostrarnos de su amor, pero a la misma vez en ese amor nos disciplinó y bastante. Bueno, pues la cosa es en que yo a veces me preguntaba, bueno, Señor, ¿y por qué a nosotros? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué tal? ¿No? Nunca me enfadé con Él, honestamente, nunca me enfadé con Él, pero sí que quería saber por qué y tal, ¿no? Entonces, ahora miro atrás y veo la obra que Él ha hecho y yo me maravillo porque le doy gracias al Señor y todo para su gloria y honra, porque yo he sentido muy fuerte de su amor, porque por esa misma disciplina. Algunos dirán, ¿pero cómo por la disciplina? Pues sí, pues igual que un padre con un hijo. Si yo tengo unos hijos y a mis hijos no los disciplino, a la misma vez que le amo, pues mis hijos van a crecer pensando que le he dado y consentido todo, y eso al final les hace ser como no querido.
por muchos caprichos y por muchas cosas que yo le haya dado. Si no le he corregido, si no le he puesto las cosas en su sitio, no le he hablado y le he explicado las cosas, es como que no ha tenido el fruto que debería de haber tenido, ¿vale? Total, que yendo a la palabra, como siempre, pues voy a leer un versículo para que veáis por qué Dios hace las cosas y lo bien que las hace, ¿vale? En Hebreos 12 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Vale? Y más adelante habla de que en otro tiempo nos dejábamos disciplinar por nuestros padres terrenales, ¿no? Incluso que les venerábamos, pero que eso ha sido por un breve tiempo durante la vida, pero al Señor siempre lo vamos a tener ahí, amándonos y disciplinándonos. Por eso, porque nos ha recibido como hijos y como un buen padre, tiene que disciplinarnos, ¿vale? Pero hay un versículo muy hermoso que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo miro atrás y digo: Señor, ha dado un fruto apacible de justicia, esa disciplina que tú nos diste y nos has dado y sigues dándonos. Por eso mismo, porque su amor ha estado por encima, y entonces simplemente me maravillo de ver cómo Dios ha podido aparentemente hacer las cosas mal, pero ni muchísimo menos. Dios ya tenía un plan con nuestra vida, Él ya tenía un propósito para nuestra vida, Él ya sabía que tenía que tratarnos de esa manera para que ahora fuésemos quien somos y pudiera verse el fruto, ¿vale? Yo doy gracias a Dios cada día por esa disciplina y por haber pasado por donde he pasado, por los momentos tan difíciles, por los momentos tan duros y por los momentos a la misma vez tan llenos de gozo, al sentir que Dios estaba con nosotros y que jamás nos ha dejado, jamás nos ha abandonado, jamás se ha olvidado de nosotros, porque Dios es fiel, Dios es fiel y Él cumple su promesa. Y Él te dice que estará contigo hoy, ayer y mañana y siempre. Estará hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los días con nosotros. Y que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar. Y así es. O sea, en este tiempo donde estamos pasando crisis, donde estamos pasando este momento tan duro, bueno, no nos rindamos, no nos hundamos, ni nos entristezcamos, porque Dios tiene control de cada cosa, de cada situación, de cada persona, de cada necesidad. Solamente tenemos que estar ahí buscándole de corazón y el Señor hará el resto. Dice que ni un cabello cae de nuestra cabeza sin que Él le dé el permiso, ¿verdad? Y que si las aves del cielo, que no tienen no tienen techo ni nada, y Dios las cuida, y los lirios del campo, que ni el mismísimo Salomón con todo se vestía así, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Vale? Entonces, que sigamos adelante, que Dios es fiel, que Dios nos ama y que Dios tiene el control de todo. Un abrazo, Dios bendiga. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré siempre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré siempre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples
transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad. Sí, Señor, por siempre me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Buenos días, Dios os bendiga. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tengo delante algunos textos que me gustaría compartir con vosotros, pero antes vamos a tomar un momento de oración. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque en ella quedó registrado todo lo que tú querías que supiésemos. Entre estas cosas, la más importante de toda la Escritura, que es la muerte y resurrección de tu Hijo. Te damos las gracias que una vez más podemos leerlo y también que una vez más podemos reflexionar sobre estas cosas tremendas que ocurrieron hace 2000 años. Hasta el día de hoy y continuarán por la eternidad, seguirán alumbrando nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén hoy receptivos y que todos y cada uno, incluso desde nuestros hogares, donde estamos recluidos, tú nos puedas hablar por tu Espíritu Santo y revelarnos más de estos hechos tremendos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos,
Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. El Evangelio de Juan, como los demás, nos aclaran este hecho histórico que, como digo, marca toda la historia de la humanidad. No hay suceso más importante que la muerte y la resurrección de Jesús. La muerte durante toda la era del Antiguo Testamento, y para muchos pueblos todavía lo es el gran misterio de la vida. Es como lo gran desconocido o el gran desconocido. Muchos pueblos durante siglos se han estado preguntando acerca de qué pasa después de esta vida. En principio, casi nadie entendiendo qué hacemos aquí en la tierra y mucho menos hacia dónde vamos o qué nos espera después. Así que el tema de la muerte y de una posible resurrección siempre ha estado en la mente de prácticamente todas las culturas, todas las civilizaciones. Podríamos decir que de prácticamente toda la gente que ha vivido en este mundo, sin respuesta. La mayoría de las veces como una vaga esperanza, la posibilidad, como creen algunas religiones orientales, de que haya una posible reencarnación, pero esto ha estado vedado a la mente y al corazón por falta de revelación de la mayoría de los pueblos de la tierra. En la Biblia, sin embargo, sí tenemos clara respuesta acerca de ¿a dónde vamos? ¿Qué ocurre después de esta vida? El propio Jesús, que vino a hacerse hombre, Dios encarnado, vivió como nosotros, nos conoció a fondo, estuvo en medio nuestro y después se entregó a la muerte en propiciación por nuestros pecados, pagando por ellos para reconciliarnos con Dios. Y al tercer día, como nos dicen las Escrituras, resucitó de entre los muertos. Este acontecimiento único marca un antes y un después en la historia de la humanidad. A partir de ese momento, Jesús va a revelar cuál es la perfecta voluntad de Dios, que Él nos ha puesto aquí de paso y que estamos destinados a una resurrección. Para Dios, la resurrección de los justos, pero solo es posible para aquellos que realmente creen de corazón y se dedican a buscar a Dios para hacer su voluntad. Todos resucitaremos alguna vez, pero no todos en la misma condición. La Biblia también aclara esto. Sin embargo, hoy lo que me gustaría resaltar no es tanto qué tipo de resurrección vayamos a tener. La Biblia habla sobre eso y haríamos bien en estudiarlo a fondo. Sin embargo, solamente por la limitación que tenemos de tiempo, solamente me gustaría apuntar algo que nos concierne a nosotros los creyentes. Me gustaría ir a las cartas del apóstol Pablo, porque allí vamos a encontrar algunas cosas muy interesantes al respecto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo escribe estas cosas. Leo desde el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es curioso que el apóstol Pablo ponga tanto énfasis en el tema de la resurrección, no solo porque es importante para todos nosotros saber qué esperar en el futuro, qué va a ocurrir después de esta vida, sino también por lo que eso puede significar para nosotros en este momento en el que aún estamos atravesando este peregrinaje, podríamos decir, que conocemos como la vida en la tierra. Para Pablo tiene un significado muy importante la frase que él señala aquí al decir y el poder de su resurrección. Jesús padeció y después resucitó. Para Pablo, el padecimiento de Jesús puede estar en nosotros, pero también el poder de su resurrección. Esto es importante porque nuestra vida puede estar marcada por estos dos aspectos que nos van a conducir a esa resurrección gloriosa. Por un lado, si estamos dispuestos a padecer con Cristo, va a demandar, va a requerir de nosotros nuestra fe, nuestro compromiso con Dios, esa disposición al sacrificio, a la entrega. Y por otro lado, la esperanza que tiene que estar siempre en nosotros de esa resurrección de Cristo que va a estar también en nuestras vidas, que va a venir a nosotros, el poder de su resurrección. Ahora, ¿cómo actúa el poder de su resurrección en nosotros? Dejadme llevaros a continuación de nuevo al Evangelio de Juan y en el capítulo 7 estamos leyendo esa parte en la que Jesús, puesto de pie en el templo, el gran día de la fiesta, va a proclamar algo tremendamente importante para nosotros. Dice que en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. De nuevo se señala el tema de la resurrección y nos dice que cuando Jesús fuera glorificado, resucitase de entre los muertos, en otras palabras, el Espíritu Santo vendría a nosotros para transformarnos en fuentes de agua viva, de ese agua eterna que Dios quiso traernos en Cristo y que Jesús iba a hacer posible en nosotros por la fe en Él. Lo dice claramente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es el mismo tema que encontramos también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana, en el versículo 9, le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide o te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Fijaros de nuevo la expresión de Jesús, que el que bebiera del agua que Él tiene para nosotros, no solamente nos daría algo para aquí, sino algo para la eternidad. En otras palabras, Jesús nos está haciendo un vínculo entre la vida eterna y la vida terrenal, el cielo y la tierra, el presente y el futuro, lo vano, lo terrenal y lo sustancioso, lo verdadero, lo auténtico, que es la vida sobrenatural en Cristo. ¿Cómo se hace este vínculo? Se hace a través del Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús habla del agua, Él está hablando del Espíritu que Él iba a poner en nosotros, de manera que pudiéramos vivir una vida eterna, la vida eterna aquí. Fijaros que en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, nos dice que Dios nos amó tanto que no solamente nos perdonó en Cristo, sino que además nos hizo resucitar con Él y también sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos aquí como la palabra resucitado está en pasado, hemos resucitado en Cristo, Él nos resucitó, como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, en el capítulo 2, nos resucitó. Asimismo nos resucitó. ¿Te diste cuenta que para Dios ya la resurrección, el poder de la resurrección, es algo concluido en nosotros? ¿En quiénes? En quienes hemos creído en Cristo. Es porque hemos recibido ese agua viva. Es porque hemos recibido el Espíritu. Y ese es el Espíritu eterno. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que estaba en Cristo, que viene a morar en nosotros. Y a partir de este momento, una vez que ha venido a instalarse en nuestra vida, nos comienza a dar una participación de la vida eterna. Nos comienza a ligar con la resurrección. De manera que para nosotros los creyentes, la resurrección no es un tema futuro, es un tema presente. Es un tema pasado y es un tema futuro, pero sobre todo es un tema presente. Porque lo que Dios ha querido poner en el ser humano es precisamente su presencia, su eternidad. Y eso jamás cambiará. Eso jamás se gastará. Lo podremos rechazar, lo podremos olvidar. Pero si estamos con una fe viva puesta en nuestro Señor Jesucristo, esa fuente seguirá fluyendo. La eternidad seguirá formando parte de cada uno de nosotros. Resalto esto porque, dicho de otras formas, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, nos habla abundantemente de la vida del Espíritu. ¿Qué es la vida del Espíritu en contraste con la vida de la carne? Es la misma cuestión. La vida de la carne es nuestra vida terrenal perecedera. Es la vida que se consume, que se gasta, que se pierde finalmente para volver al polvo. Mientras que la vida del Espíritu es la vida eterna, la vida que continúa, que permanece, que no tiene fin. De esta forma podemos entender que la intención de Dios a través de Jesús era librar, como leemos en Hebreos 2, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a esclavitud. Satanás se había aprovechado del ser humano, que es temeroso y que teme por su vida y que teme a la muerte, que tiene un claro instinto de supervivencia, se había aprovechado de esto para manipularlo. Y Jesús viene con la resurrección a romper. Él vence la muerte, Él vence al enemigo, Él vence todo el temor
que se había clavado, que se había impuesto, que se había hecho manipulador del género humano para decirnos, si estáis en mí, ya no estáis sujetos a esa esclavitud. Por la resurrección, nosotros adquirimos la esperanza de una resurrección a la imagen de Cristo, tal y como lo leemos en las Escrituras. Una resurrección gloriosa, tal y como la describió el profeta Daniel, diciéndonos en el capítulo 12 que en aquel tiempo, después de la gran angustia, los creyentes resucitaríamos para vida eterna. Otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetuas. Pero para nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, nuestra fe en Jesús de Nazaret, en el Mesías, no solamente hemos oído de la resurrección pasada realizada en Cristo y de la resurrección futura que nos aguarda, lo cual es nuestra gran esperanza, sino que además ya podemos experimentar día a día esa misma resurrección por la fe en Él, por el Espíritu que ha depositado en nosotros. Padre, en esta mañana te damos las gracias, te agradecemos que tú enviaras a Jesús, que cargase con nuestros pecados en la cruz y que resucitase al tercer día, que nos mostrase la liberación futura y la presencia divina que podemos disfrutar en el presente. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por habernos dado eternidad, porque tú ya habías preparado nuestro corazón para la vida eterna y tú la has depositado en nosotros por medio de tu Espíritu. Y te damos las gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.